Bien, llamamos a los y las, creo que son todas las, ¿no?, coordinadoras de las distintas mesas que ha habido a lo largo de estas 3 sesiones, para que en el orden de funcionamiento vayan presentando de una manera somera las conclusiones más relevantes que hayan podido extraer de cada una de las mesas. Es decir, se trata de hacer aquí un pequeño rapport de lo que se ha dicho, y la idea es, en el futuro, como ya lo hablamos con los intervinientes, si parece adecuado y la materia es lo suficientemente sólida, que yo pienso que sí, editar una publicación que tendría tantos capítulos como los temas que se han abordado en las distintas mesas. Centraríamos la publicación solamente en esos temas, no en las conferencias iniciales, que son introductorias y tenían como objeto fundamental centrar un poquito el contexto en el que se ha celebrado este congreso. Naturalmente, la responsabilidad de la elaboración de esas conclusiones correspondería a cada uno o cada una de las coordinadoras y coordinadores, junto con algún miembro del equipo organizador, y, como es obvio, se citarían y se referenciarían todos los intervinientes de cada una de las mesas. Bien, para no tardar más tiempo, estamos al final de la mañana. Yo creo que podemos dar primero la palabra a Cristina Elías, que ha sido la coordinadora de la primera de las mesas, que ha abordado un tema complejo, difícil, porque está en el centro, lógicamente, de la formación, que es el ámbito curricular. Cristina, tienes la palabra. Un tema, por lo demás, bastante árido y a priori pues un poco atractivo, debo reconocer. Entonces, para no dejarme nada en el tintero, casi preferiría leer un poco las conclusiones que hemos redactado, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta mesa redonda dedicada al ámbito curricular tuvo un cierto carácter terapéutico, ya que en la fase reservada al debate fueron muchos los asistentes que desearon compartir sus impresiones y hablar de su experiencia personal como esforzados profesores de una lengua que, si no ponemos remedio, va a convertirse en minoritaria. Además, por qué no decirlo, la mesa también tuvo cierto tinte reivindicativo. Pero como solemos decir en otros contextos menos solemnes, vayamos por partes y empecemos por el principio. Esther Lizana recordó que en febrero de 2013 se publicó la orden por la que se regula el CIBLEA a partir del curso académico 2013-2014, pero que, pese a tratarse en principio de una buena idea, rompe con el modelo de un bilingüismo de calidad con el que contábamos en Aragón. Como apuntamos algunos de los presentes, es esencial disponer de la presencia de nativos o profesores colaboradores desde el principio, desde las etapas tempranas, educación infantil y primaria. Los maestros especialistas son excelentes profesionales que enseñan el francés como una lengua extranjera, pero que no lo hacen como profesores bilingües. Ello aboca a los docentes a obtener con la mayor urgencia un B2, que es un muy buen nivel de lengua extranjera, aunque debemos reconocer que dista bastante de un nivel bilingüe. La metodología que requiere la enseñanza bilingüe también se ve perjudicada por la ausencia del profesorado nativo. El profesorado nativo se siente más seguro en francés apoyándose en métodos de francés lengua extranjera o libros de texto, mientras que el profesorado de lengua materna francesa no duda en trabajar por proyectos, centros de interés, talleres, prácticas estas más en consonancia con los planteamientos metodológicos y las demandas europeas. También se mencionó como otro programa el POLE, Proyectos de Potenciación de Lenguas Extranjeras, cuyas carencias se consideraron más graves que las del CIBLEA. Una vez hechas estas reflexiones, Abel Penella se hizo eco de la justa indignación que ha cundido entre los profesores de francés ante el nuevo desgloselario que el Departamento de Educación ha establecido en la ESO y el bachillerato en la aplicación de la LOMCE. Con arreglo a dicho desglose, de primero al tercero de ESO, nos encontramos que de facto las materias pasan a tener el carácter de obligatorias y otras, como es el caso de la segunda lengua extranjera, se convierten en optativas.
Se han multiplicado las opciones, apareciendo materias nuevas, pero al establecer 3 horas semanales para plástica, tecnología y música en los respectivos cursos y 2 para el resto, la combinación para alcanzar las 8 horas que se han establecido hace que las materias de 3 sean de elección obligatoria. La segunda lengua extranjera se tendrá que ver sometida a la competencia de otras 5 materias. Cabe entonces preguntarse ¿a qué obedece un trato tan desigual? Se podría haber decidido que la lengua extranjera se cursara también en 2 cursos a razón de 3 horas semanales o que la cultura clásica o la iniciación al emprendimiento contasen también con 3 horas lectivas semanales y así todos estaríamos en igualdad de condiciones. No debemos tampoco pasar por alto el agravio que supone que en bachillerato nuestra materia pase de 4 horas semanales como materia optativa a 3 como materia específica. A ello hay que unir la especial problemática de los alumnos de ciclos formativos de grado superior que salen a hacer las FCTs en el extranjero con el programa Erasmus y que si no van a países anglófonos deben costearse una formación lingüística específica, cara y en muchos casos ineficaz, dado que son pocas horas en poco tiempo, porque no han cursado esa segunda lengua en la secundaria y en el bachillerato. Otra de las peticiones formuladas desde este foro, y que por expresarlo en términos coloquiales pone la pelota en el tejado de la administración y de la universidad, es la espinosa cuestión de la ponderación del francés en el FAO. Finalmente, Gloria Yuba nos mostró la cara amable en esta mesa, es decir, una visión optimista y más esperanzada de Laurent Champ a la luz de su experiencia en la formación profesional. El IES, Luis Buñuel y con anterioridad el IES de los enlaces han enviado estudiantes de ciclo superior a realizar las CCTs a empresas francesas colaboradoras. Curiosamente, nuestros alumnos suelen estar perfectamente preparados desde el punto de vista profesional, pero a menudo su competencia lingüística supone un serio obstáculo, hasta el punto de que los empresarios franceses insisten en que las personas seleccionadas deben saber francés. Tengamos en cuenta el hecho diferencial aragonés de la proximidad de nuestra región con Francia. Nuestras pequeñas y medianas empresas tienen 4 veces más relaciones comerciales con el hexágono que con cualquier otro país de la Unión Europea. ¿Cuántas becas, prácticas en empresas y oportunidades de todo tipo en el ámbito internacional van a tener que perder nuestros jóvenes por no conocer más que un idioma extranjero y no siempre al nivel requerido? Paulatinamente estamos destruyendo esa larga tradición en el estudio del francés que existía en nuestro país, desaprovechando la cantidad de excelentes profesionales a los que hay que ir reciclando y como consecuencia de ello infrautilizando. Pero aún quedaron más reflexiones interrogantes entre los presentes. ¿Estamos dando el tratamiento adecuado a la educación lingüística? ¿No estaremos olvidando tal vez el principal objetivo de la educación? Es decir, el desarrollo de las propias capacidades lingüísticas y comunicativas al que tienen derecho absolutamente todos los alumnos y no únicamente aquellos más capacitados. Ahí tenemos el ejemplo de Francia y su bien consolidado sistema de enseñanza pública, laica de verdad y ajena a las improvisaciones de la política, que pone el acento en la defensa del idioma y su excelencia. Los preámbulos de las leyes, como dijo Fidel, son muy ambiciosos y están muy bien redactados. Lo que ya es más cuestionable son sus desarrollos. Como puede verse en la introducción del currículo de bachillerato, es importante llevar a cabo un aprendizaje significativo, donde el protagonista sea el propio alumno, teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta. Los profesores, como de costumbre, estamos dispuestos a evolucionar en consecuencia con las demandas que la sociedad actual nos plantea y también con arreglo, claro está, a los estándares europeos. Pero precisamos, además de nuestra buena voluntad y de nuestro esfuerzo personal, de tiempo y formación. Y, por supuesto, debemos reflexionar sobre aspectos tan esenciales como la gestión de los procesos en nuestras aulas. Pero no podemos hacerlo sin la implicación de la administración educativa, a la cual corresponde implementar unos planes de formación teórico-práctica congruentes con estos presupuestos y realistas, y además establecerlo consensuados con los docentes. Y también poner a su disposición los recursos organizativos, humanos y materiales necesarios para su desarrollo real. ¿Acaso ha llegado el momento de replantearse el diseño de pruebas externas, pruebas de diagnóstico, las PAO, procedimientos de selección del profesorado y o programas institucionales? Tenemos que devolver al francés su protagonismo en las aulas y tengamos presente, como dijo Frank Smith, psicoanalista americano, que un idioma te coloca en un pasillo de por vida. 2 idiomas te abren todas las puertas del recorrido. Yo lo han dicho
Muchas gracias, Cristina. Dicen por aquí que has dicho todo. Bien, damos ahora la palabra a Ana Isabel Hortels, que es la coordinadora de la segunda mesa de trabajo dedicada a la evaluación, su evolución metodológica y su eficacia. Bueno, pues sí, yo desde luego no he preparado un resumen como el de Cristina. Sí que voy a pedir la licencia a Fidel para decir solo una cosa previa, y es que yo quiero aquí rendir homenaje a mis profesores de francés desde que yo tenía 10 años, porque realmente fueron ellos los que me abrieron esas puertas en el pasillo que decía Cristina. Hace ya 45 años que mis profesores me enseñaron a pasearme por París sin estar en París. Yo aprendí que era realmente poesía porque mi profesora de quinto de bachillerato trabajó conmigo Le Dormant. Es decir, realmente estamos haciendo cosas y tenemos que mejorar, pero nuestros profesores ya, y nosotros también, y los que somos mayores, ya nos enseñaban muy bien. No empezamos de cero cada vez. Los que sois muy jóvenes pensáis que empezamos ahora. No, es que ya desde hace 450 años se enseña el francés en Aragón. O sea que solamente tenemos que continuar y mejorar continuamente sin desfallecer, pero no empezamos ahora, afortunadamente. Entonces, de verdad que mi reconocimiento a todos mis profesores. Bien, en cuanto a la evaluación, ya poniéndonos en una cosa más concreta, en nuestra mesa se reflexionó en voz alta sobre teoría, práctica y posibles mejoras de la evaluación del aprendizaje del francés. No hicimos pues más que intentar esbozar una evaluación de la evaluación, ver qué funciona bien, qué funciona mal y qué podemos hacer por mejorarlo. Hablamos de las tendencias actuales en evaluación y, bueno, aparecen en estas tendencias, por una parte, una evaluación de tipo competencial, es decir, a través de tareas complejas y de tipo comunicativo. Eso es una de las tendencias. Y la otra, la más moderna, entre comillas, quiero decir, la más reciente, no sé si la más moderna, porque no creo que lo sea, es la evaluación estandarizada, con sus ventajas y con sus inconvenientes, que cambian según nos situemos en una etapa o en un nivel educativo u otro. Es decir, una evaluación estandarizada puede tener mucho sentido para la certificación en enseñanzas de idiomas, pero no es quizá la más adecuada para valorar el progreso de los niños de infantil o de primaria, por lo menos en los primeros años. El establecimiento de estándares puede contribuir a la objetividad de la evaluación cuando de lo que hablamos es de una evaluación acreditativa para demostrar ante la sociedad los conocimientos que tenemos un nivel B2 o B1 o C1, pero llevada al extremo puede convertir la evaluación y la calificación de los alumnos en un instrumento inútil para el aprendizaje, es decir, que no nos sirva para un tipo de evaluación formativa, de mejora del aprendizaje y de la enseñanza. En segundo lugar, hablamos también de las características específicas de la evaluación del francés, que se refieren sobre todo a evaluación en general de lenguas extranjeras. Aquí hay que señalar la importancia, el punto y aparte que supuso el marco común europeo de referencia tanto para el aprendizaje, para la enseñanza y para la evaluación de las lenguas, e incluso como base de un modelo de evaluación competencial. En muchas otras asignaturas se echaba de menos un documento de referencia como este para establecer una evaluación competencial.
La práctica real de la evaluación del aprendizaje del francés nos hizo recordar a todos un tipo de evaluación muy importante, que era la evaluación impresionista, de la que se habló aquí y que todos hemos practicado. Seguramente solo nos falta pilotarla y sabremos que tiene más seguramente un fundamento bastante mayor del que nos pensamos. Es decir, la impresión que nos causa un examen cuando lo leemos sin aplicar unos criterios de calificación muy ajustados. Al aplicarlos, que debemos hacerlo, nos encontramos con que la percepción del profesorado, como decía Jesús Gómez, la práctica profesional valida ya esta evaluación, pero vamos, tenemos que tener criterios evidentemente. Bueno, vimos que la práctica real variaba desde infantil, los primeros cursos de primaria, donde es muy difícil separar las tareas de aprendizaje de las tareas de evaluación, es más, no tiene sentido. El maestro evalúa, valora el progreso de sus alumnos mirándoles cómo trabajan, esa es la realidad. De aquí progresivamente pasábamos a la práctica de la evaluación en las pruebas de certificación en las escuelas de idiomas, con las pruebas unificadas, que suponen una experiencia diferente, trabajadas estas pruebas por equipos de profesores que ajustan mucho, que han establecido unas especificaciones. Aquí sí esto tiene un carácter de certificación que necesita de una estandarización, por así denominarlo, de estas pruebas muy claras. Finalmente, nos planteábamos, casi finalmente, la objetividad de la evaluación en idiomas, si es posible, deseable o exigible. Y tiene la objetividad, debe ser posible, es deseable y es exigible hasta cierto punto. Es decir, es evidente que evaluar es mucho más que medir. Evaluar es valorar y esto tiene un punto de subjetividad que no es negativo, pero a la vez debemos garantizar que hay unos mínimos de objetividad que se cumplen. Se dijo que es más difícil garantizar una absoluta objetividad en las destrezas productivas, en la expresión escrita y en la expresión e interacción oral, que en las meramente receptivas, que a veces es fácil evaluar mediante un test. Aquí la dificultad estriba más bien en la elaboración de los instrumentos de evaluación para después poder aplicar la evaluación de tipo test. Y finalmente, respecto a las nuevas perspectivas de evaluación del aprendizaje, bueno, pues no se consideró que la vía establecida por el marco europeo era correcta, que debíamos continuar en ese camino de la evaluación de destrezas, pero yo, por buscar un poco, por aportar algo al futuro consenso que deberíamos encontrar entre todos en la evaluación, he visto el modelo también de Francia. Y ahora mismo, en abril de 2015, un grupo no solamente de expertos, sino un grupo formado por directores, profesores, inspectores, padres, alumnos y otros colaboradores o cercanos a la educación, 30 personas en total, han entregado al ministro de Educación un informe. Ha sido porque se ha mantenido la Conférence Nationale sur l'Évaluation des élèves, en el que dan 7 recomendaciones sobre evaluación que probablemente el ministro tenga en cuenta para futuros documentos. Quizá estaría bien que tomásemos este ejemplo y acordásemos entre toda la comunidad educativa en sentido amplio cómo podemos mejorar la evaluación. Y esto es todo. Muchas gracias, Ana. Yo creo que es una suerte tenerte en la inspección.
Es una suerte, sí. Bien, tiene ahora la palabra Moisés Camba, que ha sido el coordinador de la mesa que ha abordado el tema bajo el título Situación y perspectivas de los centros bilingües. Moisés. Bueno, pero es que a mí nos dejan ahora, han tenido toda la noche para reflexionar sobre y nosotros nos pillan aquí de... Es verdad que las mesas de hoy tienen que tener una elaboración menos sesuda. Por eso, entonces, bueno. Dicen los jóvenes, haber estudiado. Haber estudiado, sí. Bueno, yo simplemente no puedo prácticamente añadir nada a lo que ha dicho Cristina porque lo ha metido todo en el saco y creo que faltan muy poquitas cosas. Simplemente añadiría de las reflexiones que hicimos esta mañana que, bueno, pues que tenemos que solicitar entre todos más recursos de formación a la administración, de una forma como profesores de francés en general. Luego, otro aspecto que me parece muy interesante, que lo señalaste tú, es responder a toda la información y desmentir las informaciones o los bulos que aparecen, contrastar las informaciones y responder como colectivo, no sé a qué nivel, si es a través de la asociación de profesores, a través de, no lo sé, habría que articular algo para poder responder y, bueno, reaccionar, notas de prensa, a nivel individual, a nivel asociaciones, a nivel lo que sea. Creo que eso deberíamos de ponernos en marcha para responder a esas informaciones y decirle a la gente que no es tan malo ni tan bueno ni explicar las cosas. Y quizá explicar también el mal uso de la palabra bilingüe. Creo que eso muchas veces lo hemos dicho. Está mal empleada o la hemos utilizado mal. No deberíamos decir bilingüe, porque no es bilingüe. ¿Cómo deshacemos el entuerto? Eso lo dejo también en el aire. No doy respuestas, ya veis qué mal, no me tenéis que haber invitado para eso. Bueno. Muchas gracias, Moisés. Yo confirmo el interés de que se te haya invitado para coordinar esta mesa. Creo que uno de los aciertos de lo que ha tratado la mesa ha sido también esa respuesta que se le da, que hay que dar a los padres diciendo, bueno, pero es que va a aprender igual matemáticas o filosofía, que es de lo que más se ha hablado, estudiándolo en francés que estudiándolo en la lengua materna, porque esa es una cuestión que importa mucho a los padres, el conseguir las mismas competencias o el desarrollo de los mismos contenidos. Bien, muchas gracias. A continuación va a tener la palabra Ascensión Torres, que nos va a presentar, con poco tiempo también de elaboración, naturalmente, las conclusiones que se derivan de la mesa en que ha participado, Acciones de Movilidad Internacional. No está la coordinadora, Natalia López, porque ha tenido que ausentarse. Entonces, Ascensión Torres lo hace en nombre de esta mesa. Sí, lo hago con gusto porque es verdad que me ha tocado una parte que ha sido muy gratificante. Nos ha tocado compartir con todos vosotros experiencias que han sido muy interesantes, desde lo que nos ha compartido Natalia, que nos ha puesto un poco toda la información disponible, lo que tenemos ahora para poder solicitar a través de los programas Erasmus+, nos ha abierto los ojos a cómo se llaman ahora los nuevos programas y cómo podemos solicitarlos, y además nos ha animado porque parece ser que se están concediendo ese tipo de proyectos, o sea que ha sido algo positivo. Luego, Patricia de Blas nos ha presentado esta experiencia tan original, tan imaginativa con estos chicos tan pequeños y que para mí me ha sorprendido tanto porque yo no sabría qué hacer con niños tan pequeños. Entonces, esa capacidad de motivarlos y este juego que ha organizado me ha parecido que ha sido muy interesante y creo que todos hemos disfrutado y nos han dado muchas ideas y nos ha animado a seguir. Luego, María Ángeles Grasa, pues aparte de hacer una valoración muy positiva, me ha parecido que lo ha hecho muy completo sobre todo lo que supone para los chicos que han dejado a lo mejor el sistema educativo y que no tienen a lo mejor la autoestima muy alta y que parece que están un poco dejados del sistema. Y en esas condiciones considero que no es muy fácil enseñar francés, porque yo a veces me quejo de los míos y yo trabajo en una sección bilingüe. Entonces, me ha puesto las cosas muy en su sitio. Creo que hay compañeros que lo tienen mucho más duro que otros y que ha sabido motivarlos y ha sabido que a través de esos intercambios no solamente han mejorado su autoestima, su aprendizaje del idioma, sino que además puede incluso que cambie
la percepción que decíamos antes, que parece que los padres se quedan muy bien pagados con que los chicos aprendan inglés, experiencias como la que nos ha explicado María Ángeles creo que pueden hacer cambiar el pensamiento en momentos de crisis como ahora para que los chicos tomen conciencia de la importancia de aprender idiomas para tener una salida profesional. O sea que me parece que ha sido muy enriquecedor. Y luego lo mío pues simplemente ha sido poner en boca mía todas las experiencias que todos vosotros hacéis desde hace muchos años y que simplemente pues eso, animar a las nuevas generaciones que creo que lo van a tener fácil, sino que nos pidan un poco consejo a los que llevábamos un poco de tiempo y simplemente pues yo retomo lo que mis profesores, a los que hoy públicamente agradezco, a Fidel Corcuera y a José Ortiz, que en aquellos momentos en que empezaba la experiencia de Erasmus y que no era tan fácil organizarlo como me imagino que es ahora con todos los medios tecnológicos, pues he sabido posteriormente que ellos fueron en coche particular de universidad en universidad buscando convenios, buscando convalidaciones, buscando centros para que generaciones ya hace 40 años, como, bueno, no, tampoco, no son tan, no, 450 aniversarios, no, va a hacer 25 años el año próximo que nosotros, la generación, que también Abel forma parte de esa generación, debimos ser de las primeras y nos mandaron a Lyon y de verdad fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros y simplemente pues quiero decir que seguimos ese testigo que nosotros tuvimos la suerte de poder disfrutar y queremos seguirlo con nuestros alumnos. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Ascensión, y muchas gracias por este recuerdo que, como sabéis, todos somos profesores. Cuando un estudiante, un alumno, se acuerda favorablemente de un profesor, pues esto nos toca siempre, siempre nos toca, se nos mete dentro como se os mete a vosotros, exactamente igual. Es cierto, ya hace 28 años del lanzamiento del programa Erasmus, y los estudios de francés fueron pioneros en aquel momento. Entramos de lleno desde el año 87, al principio solo con 3 meses, de tal forma que el primer año que enviamos estudiantes fuera fue en el año 88-89. Aquí hemos tenido, ¿tú estuviste ese año o el siguiente? Yo estuve en el año 89-90. Sí, pues aquí tenemos no, al menos perdón, 2 participantes del año 88-89, Isabel Aguilar, y acaba de salir Cristina Ciudad, que está en Escuela de Idiomas. Isabel estuvo en la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne y Cristina Ciudad estuvo en la Université de Toulouse-Le Mirail, que ahora ya ha cambiado de nombre, se llama Jean Jaurès, pero sigue estando en Toulouse, de todas formas, lógicamente. Entonces, fijaos, hicieron el curso en el 88-89, estamos 26 años después. 26 años después hace que hoy en día los estudiantes Erasmus de entonces, que a veces formaron pareja con otros estudiantes Erasmus, tienen hoy hijos, algunos, que son estudiantes Erasmus y hacen pareja con estudiantes Erasmus. Es que 28 años de lanzamiento del programa da para mucho. Bien, vamos a darle finalmente la palabra a María Jesús Salillas, además querida compañera y colega de la Facultad de Educación y compañera del Departamento de Filología Francesa, que ha coordinado, como no podía ser de otra forma, estando ella donde está, la mesa que se dedica a la formación de los profesores, tanto en lo que tiene que ver la formación inicial como la formación permanente. Bien, María Jesús, tienes la palabra otra vez. Con muy poquito tiempo, desde hace solamente 20 minutos o media hora que ha acabado su sesión. Yo absolutamente con ningún tiempo, no he podido hacer los deberes, pero prometo que los haré. Y simplemente, bueno, pues retomando un poquito lo que ha supuesto la entrada en vigor del espacio europeo en el sistema educativo universitario, el Plan Bolonia, para la formación, los cambios de planes de estudios en la formación del profesorado. Es decir, bueno, esa parte se retomará. Y en cuanto a la formación
también inicia el máster de profesorado. Yo veía aquí alumnas y pensaba que iba a haber más intervención. Bueno, hay aspectos positivos, yo creo que hay bastantes. Hay algún aspecto negativo y yo como profesora que imparto, pues sí que pensaba que saldrían. Como profesora en el máster, yo fundamentalmente el problema que veo es la gran cantidad de horas presenciales que exige, y eso pensaba que los alumnos lo iban a decir, pero no lo dicen, y la gran cantidad de trabajos que se les pide. Y esto por una razón, que hay una gran dificultad de coordinación, porque somos muchísimos los profesores que intervenimos, somos más de 100 profesores quienes intervenimos en el máster de profesorado, y entonces la coordinación resulta difícil, y sobre todo en aquellas asignaturas en que se fragmentan mucho. Y esto creo que sí que es un problema que habrá que retomar. Y bueno, ellas muy calladas, pero hay que decirlo, una asignatura que se fragmenta y que la imparten 3 o 4 profesores, eso hace que el alumno al final tenga que trabajar multiplicado por 3 o multiplicado por 4, porque cada profesor quiere evaluar su parte. Y entonces es un pequeño examen, sí, pero 3 exámenes. Un pequeño trabajo, sí, pero 3 trabajos. Multiplicado por la gran cantidad de asignaturas que tiene el máster de profesorado, hace que nuestros alumnos acaben como el búho que presentaba, en este caso no el profesor, sino nuestros alumnos, que es verdad, nosotros en francés hay que decir que somos privilegiados, porque tenemos un grupito muy reducido, tenemos 10 alumnos, entonces conseguimos coordinarnos entre nosotros y aún así, de verdad que acaban muy cansados. Entonces, el máster de profesorado yo creo que sí que necesita, pues bueno, necesita modificar algunos aspectos y luego la gran cantidad de horas presenciales que exige. No es... Bueno, pues no es el CAP, que eran 300 horas, pero yo creo que tampoco hay que llegar a estas 1.500 horas de trabajo para hacer una buena formación. ¿Puedo intervenir por alusiones? Sí. Yo estuve en el primer curso del máster, me he intervenido porque igual pensaba que habían cambiado las cosas. Y suscribo tus palabras porque sí que teníamos trabajos individuales diarios, porque asignaturas, trabajos grupales, era muy complicado quedar con la gente para trabajar en grupo, y la verdad que acabamos muy saturados, se repetían las cosas en las asignaturas, fue muy harto, y la verdad que todos los compañeros opinamos que lo mejor del máster son las prácticas. Pero sí que es verdad que como no hayan cambiado las cosas, yo considero que es un poco excesivo la carga de trabajo, porque muchos compaginan los estudios, la presencia del máster con trabajos. A mí me pasaba, trabajaba poquito, lo podía compaginar bien, pero sí que había que revisar un poco la carga. Yo creo que del primer año a este año se ha modificado, bueno, conforme pasan los años se ha modificado y se ha, yo creo que para bien, pero falta mucho por hacer. Y entonces en eso sí que estamos. Si me permitís, a mí un poquito por la misión. Yo estoy haciendo algunas prácticas del máster, en este caso en inglés, imagino que algunos que se coincidirán y otros que no. Y a mí lo que me han transmitido esos 3 años, entre 4 alumnos portales, agobio. Vienen con su portátil para aprovechar cualquier segundo para hacer sus trabajos. Incluso a veces te piden, depende de la cosa que tengan que poner al final y adelantar. Entonces, para mí, no disfrutan las prácticas como se deberían disfrutar. Y a mí me parece que es una pena, ¿no? No sé si a nivel, pues no sabía si era solo a nivel de inglés o si es a nivel un poquito general, pero creo que se debería plantear el tema de otra manera, ¿no? Para que las prácticas tengan más importancia. Pues yo desde luego en las conclusiones sí que estas reflexiones personales sí que las pienso poner, porque además estoy convencida y se ha tratado en reuniones de coordinación, pero digo que no es fácil coordinar a tanto profesorado y de departamentos tan diversos, son 18 especialidades las que tiene el máster. Por lo tanto, intervienen muchísimos departamentos y esto es complicado. Pero algo tendremos que hacer porque es una formación y es una formación esencial. Si los alumnos no la disfrutan, yo creo que es una pena. Y entonces sí que hay que
hay que tener un nivel de exigencia, evidentemente, pero hay que permitir que los alumnos disfruten con lo que hagan porque están aprendiendo a ser futuros docentes y, por lo tanto, es importante. También hablando de lo mismo, como resto de algunos estudios y estoy con Sandra, que se habla de este año, cuando a mí el práctico en uno me parece que es bastante inútil, porque tenemos 15 días en la sala de profesores, los pobres agobiados, o sea, es esa canina que está allí con su ordenador y la gente no la pueden sacar del centro y me han estudiado todo eso. Bueno, nosotros de hecho que creemos que tenemos un protocolo bueno de la acogida. En el práctico en uno hay un día que los raptamos y nos vamos a clase. Es como el bien. Dejaros de tirar, ¿a qué habéis venido? ¿A meteros en una clase? No es un habitual, pero vamos. Y luego entonces esto es una gozada y eso deberían hacer más. Estamos encantados de tenerlos en clase. Sí, porque tampoco son bien y lo que quieren es hacer práctica. Tampoco son tantas prácticas de aula, son 7 créditos en total. Y las sí me quedan cortas, porque nosotros sí que llevamos unos cuantos previstos, ¿verdad? Y se quedaron practicando. Y la parte primera es la que comentábamos, es la parte de legislación, que es lo que decía Logan y lo que comentaba Adela. Hay una saturación de información. Ya se les informa, se les da muchísimo peso en las asignaturas del primer cuatrimestre y luego cuando van de prácticas van otra vez a lo mismo. Las prácticas 1, las prácticas 1 van otra vez a lo mismo. Bueno, yo todas estas reflexiones te prometo que haré los deberes y que las pondré. Y en cuanto a la formación permanente, me decía Pedro, a ver, yo me quejo de que los alumnos de magisterio, que son los que yo más conozco, porque es donde imparto clase también, pues bueno, considero que esta mención de lengua francesa se queda muy corta y mi compañero Pedro me decía, bueno, pero insistir en que hay luego una formación continua, no les quedará otro remedio. Quiero decir, es que esto sí que es absolutamente obligado. Con esta pequeña mención de lengua extranjera, francés o inglés, si quieren ser maestros en primaria, van a tener que reciclarse y van a tener que formarse continuamente. Volvemos a lo mismo, grupo pequeño, gran ventaja. Hemos tenido en la mención de lengua extranjera 10 alumnas, en este caso todo chicas, y os tengo que decir que de las 10 chicas, 9 se van de auxiliares de conversación al año que viene. Por lo tanto, con grupos pequeños se pueden conseguir estas cosas. Pero si no van a Francia, si no siguen en una formación continua y en una formación permanente, es imposible que con la formación inicial que nosotros les damos puedan llegar a ser profesores de primaria en lengua extranjera. Bien, es la última palabra que damos antes de pasar a la clausura de este encuentro. Estando de prácticas en institutos distintos. Entonces yo creo que nosotros tenemos suerte, pero es verdad que hay que pensar que el MACI está mal planteado también para las otras disciplinas, donde realmente o personas también que imparten economía que se encuentran con gente de historia y geografía. Y nosotros hemos pasado el primer semestre con muchos ejemplos con los de inglés y cada vez que entra un profesor solo hablaba de los de inglés. Y nosotros sabíamos que no estábamos aquí. Cada vez estamos todos en un saco así que al fin y al cabo no se les conoce bastante cada disciplina y al final pues perdemos también el sentido de para qué estamos aquí. Es un poquito lo que decías esta mañana, de que cuando se habla, sí creo que eras tú, cuando decías se han examinado de selectividad y se han examinado de inglés. Pues nosotros en la Facultad de Educación muchas veces tenemos esa sensación. Participo en comisiones y cuando se habla de lengua extranjera, se habla de lengua extranjera inglés. Y cuando yo levanto la vista, entonces se acuerdan, bueno, y francés también. Bien, tenía yo una abuela que decía que nunca hay que decir el último ni la última. Entonces debía haber dicho la penúltima. Y sigue teniendo la penúltima palabra, Grego, que quiere decir algo. Bueno, tenemos tiempo, podemos prolongar algo, sí, pero no, también podemos hacerlo fuera. Bien, entonces la penúltima palabra la tiene Grego.
Bien, pues muchas gracias a todos los participantes en las distintas mesas, los intervinientes, y yo creo que podemos pasar directamente ya al acto de clausura de este congreso. Y para ello voy a solicitar a todos los miembros del grupo organizador del Congreso que suban aquí, así nos veis a todos las caras, todos juntos, y después haremos una fotografía, subiremos todos aquí, todos los que quedamos, y nos haremos una fotografía aquí todos juntos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, bueno, pues tenéis de izquierda a derecha, empezando, tenéis a Javier Vicente, está Nieves Ibeas, Antonio Gaspar, Pedro Cuenca, José Ortiz, compañero de viajes por media o 3/4 de Francia y no sé cuántas universidades a lo largo de muchísimos años de actividad de Erasmus, ¿verdad? Y Mónica Gian. Y yo mismo. A todos, la mayoría de ellos los conocíais ya, sin duda, y de cualquier forma yo quiero decir que seguramente pongámonos en el año 2465. Si Isabel Aguilar, que está ahí, o Ascensión, o muchos de vosotros, pues se atreven a mencionar a antiguos profesores suyos, pues es difícil, ¿verdad?, que pensemos en que en 2465 alguien se acuerde de nosotros. Baltasar de Sotomayor seguramente no habría imaginado nunca, cuando editó esta gramática en 1565, que 450 años más tarde, en un mundo bastante diferente en algunas cosas y un poco similar en otras, iba a seguir hablando de él y además nos íbamos a reunir con motivo de su gramática francesa, del vocabulario de los vocablos de Jacques de Liaño, que tampoco pensó que lo seguiríamos citando 450 años después, como probablemente tampoco lo harían tantos y tantos profesores de lengua francesa para una población hispanófona que vinieron desde entonces. Por eso, el recuerdo que ha hecho Ana a sus profesores pues es de lo más pertinente. Y además coincide que casi todos no, pero casi todos los que estamos aquí, incluido yo mismo, hemos tenido en este congreso a alguien que ha sido nuestro profesor, incluyendo yo mismo, que probablemente soy el de más edad de todo el... Bueno, casi. Es que José, no quiero citar otras personas, pero José es del 23 de abril y yo del 26 del mismo año. Así que me lleva 3 días. Yo creo que además eso es lo que nosotros pensamos cuando Antonio Gaspar y yo mismo, cuando editamos y estudiamos esa gramática de Sotomayor, que acaba de salir hace una semana, que os aconsejo que reviséis un poco si tenéis un rato en biblioteca o, bueno, como queráis, para que veáis cómo se hacía por aquel entonces, porque nos dijeron en publicaciones, oye, tenéis que poner un lema, es habitual, o una dedicatoria. Lo dije en la inauguración. La dedicatoria que pusimos es a quienes hacen de la enseñanza del francés oficio y vocación, es decir, a todos nosotros. Y lo mantenemos, ese es un homenaje, que es el homenaje que Ana Hortels ha hecho a todos los profesores anteriores, yo recuerdo a los que fueron míos, de francés en concreto, que probablemente fueron determinantes para que yo estudiara, posteriormente hiciera estudios de francés, estudiara lo que más tarde sería la filología francesa. Bien, entonces este homenaje es muy bienvenido. Este congreso, esta reunión es un homenaje a todos los que nos han precedido y yo creo que ha tenido algunas cosas, aparte del interés de los temas, que se debe fundamentalmente, en primer lugar, a la organización previa. Hace casi un mes, no llega a un mes, pero todos los intervinientes nos reunimos
nos reunimos en el Colegio Zerbuna para intentar armonizar y concretar del mejor modo posible los contenidos de cada una de las mesas. Y desde luego la respuesta que obtuvimos los organizadores fue realmente muy animadora, fue total. Solamente hubo una persona que no acudió porque no podía acudir, pero todos los demás nos pudimos reunir. Creo que es una de las rarísimas, para mí es única, ocasión en que hasta ahora en Aragón ha habido ocasión, en otros momentos quizás podamos conseguir aún mejores resultados, hemos conseguido reunir a todos los niveles educativos de la enseñanza del francés para hablar de evaluación, de movilidad internacional, de currículos, en fin, de todo lo que hemos hablado. Hemos tenido representantes de infantil y primaria, de secundaria, de bachiller, de formación profesional y de universidad. Y esto es muy bueno porque estamos en un sistema educativo que hace de cada etapa educativa un sistema bastante estanco. Y este sistema estanco lo es más todavía cuando pasamos a la universidad. Entonces, a lo mejor este encuentro, no lo sé, alguien lo ha dicho también por ahí en pasillos, tomando café, pues puede significar el inicio de algunos otros encuentros. No estaría mal si conseguimos organizarlos, en el que todos los niveles de la enseñanza del francés en Aragón, que tal y como está constituido el Estado español, permite que tengamos un currículo determinado, diferenciado si quien tiene capacidad para hacerlo quiere que sea diferenciado con respecto a otros ámbitos territoriales, a otras comunidades autónomas, y que bueno, pues nos podamos reunir aquí para hablar de nuestro oficio, en definitiva. Todos estamos ejerciendo el mismo oficio, que es un oficio que tiene que ver con lo que el conocimiento y, por lo tanto, la práctica de una lengua implica. Y esto pues es lo que estamos haciendo y unos y otros, sea didáctico, sea filológico, sea literario, sea cultural, sea etcétera, etcétera. Desde el Departamento de Filología Francesa y, en particular, quienes hemos propuesto la organización y llevado adelante la organización de este evento, pero sin duda también otros profesores que están aquí con nosotros, que forman parte del departamento y que han estado participando, estamos contentos, muy contentos, satisfechos de habernos podido reunir con todos vosotros y de haberlo hecho en esta facultad de educación nueva que representa un poco lo que es la enseñanza desde los primeros niveles. Entonces creo que seguramente podríamos haber conseguido más logros, las intervenciones podrían haber sido más extensas, en algunos casos si hubiésemos desarrollado sesiones más amplias, pero seguramente el formato que hemos elegido para un final de curso que nos pilla a todos pues un poco cansados, con ganas de vacación. Acabamos de terminar las clases, estamos en periodo de evaluación, etcétera, etcétera, me parece que nos permite considerarnos aceptablemente satisfechos. Así que, bueno, antes de clausurar, querría también dar las gracias a... yo, en primer lugar, a los otros miembros del equipo que han trabajado muchísimo, desde luego más que yo, por varias razones que ellos saben, y también a los estudiantes que nos han acompañado a lo largo de este día y medio. Han sido extremadamente amables, han sido, bueno, pues casi profesionales de la conducción y del acompañamiento de un evento de estas características, han hecho las cosas fáciles. Y, sobre todo, agradeceros a vosotros, participantes, que es lo fundamental. Si habéis organizado alguna vez algo, al final uno dice, bueno, pero esto permitirá que venga la gente, esto interesará. Bueno, que tengamos aquí, que hayamos tenido casi un centenar de profesores en total, me parece realmente un motivo de satisfacción. Así que yo no sé si mis compañeros quieren añadir algo a lo que yo acabo de decir o no.
Pero, bueno, en todo caso, si no dicen nada, significa que más o menos están de acuerdo. Pues después de declarar todo esto, consideramos clausurado este congreso dedicado a 450 años de manuales de francés en España y la situación de la enseñanza del francés en Aragón.